Bien, bienvenidos a este segundo espacio de Piedra con Aletas, este segundo momento de Piedra con Aletas. Estábamos discutiendo, Enrique Guillén y yo, el problema de el capitalismo y la intervención del Estado y la necesidad de poner algún freno al egoísmo y a la viveza que normalmente opera en la competencia en el mercado. Y estábamos conversando ahora en el intermedio la magnífica oportunidad que se nos presenta para analizar estos problemas con lo que acaba de ocurrir en el Perú. Como todos saben, el Perú viene de 10 años, de 20 años prácticamente, si incluimos la época de Fujimori, de 20 años de un crecimiento económico impresionante y tal vez más importante que eso, de un control de la inflación significativo. Perú ha estado creciendo a las tasas más altas de América Latina, con la tasa de inflación más baja de América Latina, y sin embargo el gobierno ni siquiera tuvo candidato, y los dos candidatos finalistas resultaron una extrema derechista como Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, y un extremo izquierdista como Ollanta Humala, que acaba de ganar en las elecciones, la segunda vuelta en el Perú, y que garantiza un regreso a la izquierda radical en el Perú. Ojalá que no, pero es bien difícil que no sea así, y eso nos plantea interesantísimos problemas políticos. A ver qué piensa Guillén de todo eso. No, bueno, sí, Meterio, es una paradoja increíble, porque Perú venía creciendo 8 o 9% anual, que es una tasa excelente. Un presidente con políticas de respeto hacia el mercado, hacia la libre competencia, y a pesar de todo ese bienestar y a pesar de todos esos resultados que podían ser agendados, podían ser demostrados a los electores, bueno, entre dos opciones bien características y bien paradójicas, Keiko con el padre preso, todo el mundo esperando que si ganaba la elección podía indultarlo, Ollanta Humala, bueno, un líder de izquierda asociado con rumores de que el presidente de Venezuela había apoyado la candidatura y había financiado parte de eso. Entonces, es una situación que mueve mucho la reflexión. Interesante también la posición de Vargas Llosa, que dijo que no iba a votar, que ante dos situaciones que él estimaba como una mala o cuál de las dos es la menos mala, entonces él acudía a una situación de abstención. Es paradójico, y eso me lleva a mí a una reflexión que conecta con la situación venezolana. ¿Hasta qué punto, Emeterio, el presidente de una nación, el líder de una nación, debe ostentar esa devoción religiosa que hablan en el análisis sociológico y todo? Hay una ola ahora de los opinadores, y que pasa en Venezuela también, de ese carácter religioso hacia el líder. ¿Cómo ves tú eso? Que creo que también se está dando en Perú. Sí, bueno, en Perú se está dando, evidentemente, en general, en toda América Latina se está dando, y yo creo que eso es una expresión contundente de lo que ya hablamos al principio de este programa, del auge inmenso que tiene la pobreza en el mundo, de cómo ante una sociedad capitalista, me estoy refiriendo a los países del primer mundo ahora, ante una sociedad capitalista que produce bienes y servicios en forma masiva, ¿cómo es posible? La gran pregunta es ¿cómo es posible que pueda seguir existiendo una pobreza significativa? Yo recuerdo algunos años cuando aquel huracán sacudió a los Estados Unidos, que la atención a los damnificados del huracán permitió poner de relieve los niveles de pobreza que existen no en Haití ni en Paraguay o en cualquier país africano, sino en el centro del mundo, en los Estados Unidos de América, niveles de pobreza significativos, y eso por supuesto que choca al sentimiento más elemental de humanidad y de humanismo. Entonces eso está planteando hoy la necesidad de que el capitalismo asuma el problema, repito, ya lo dije antes, no solo el problema social, que lo ha asumido en estos 120 años por la vía del Estado, intentando resolver el problema, sino que asuma el problema de los seres humanos como seres humanos, y no simplemente como obreros o como consumidores o como proveedores, sino como ser humano. Esa condición básica de destacar cómo es que lo espiritual en el ser humano nos hace de verdad iguales, no solo iguales ante la ley, sino iguales ante el espíritu. Ojalá que eso pueda, ojalá que la lección peruana
de verdad pudiera ser analizada, porque no podría ser más contundente. Yo quiero hacer un comentario, Emeterio, con el tema que tú sacas ahora de la espiritualidad y con lo que hablábamos antes, de la libertad y de toda la situación que se está dando en Perú y que está un poco también reflejada en todo el continente y en Venezuela. Yo distingo dos tipos de espiritualidad. Una espiritualidad del siglo XII, del siglo XV, que representa el seguimiento a un Mesías, a una persona que es el iluminado, que es el único que conoce un camino. Esa es una espiritualidad del siglo XII, del siglo XIII. Y el reto espiritual que tienen los países latinoamericanos y en especial Venezuela, que es un tipo de espiritualidad diferente, un tipo de espiritualidad donde esa característica del venezolano aventajado, vivaracho, que se la sabes toda, que es muy ardoroso, pero tiene un gran problema, que se desanima muy rápidamente, que no puede conseguir a veces objetivos a largo plazo, que le cuesta perseverar, porque es el sabroso, pero el sabroso se desinfla rápido, ¿no? Entonces el reto espiritual que tiene el pueblo venezolano y que transmitimos a todo el continente es entre dos formas de espiritualidad: la espiritualidad del siglo XV, que es el Mesías, el ungido, el que viene a salvarme, y una espiritualidad posmoderna, donde se lucha contra la adversidad, donde se acepta una realidad que toca vivir y que es la que nos pertenece y la que marca el signo de nuestra existencia, y con esa vamos hacia adelante. Y ese es el proceso que venimos viviendo en Venezuela del año 2007, cuando se puso un parado al tema de meterse con la propiedad privada, y que ha venido evolucionando todo esto, y creo que el punto culminante va a ser en el 2012. El pueblo de Venezuela tiene que decidir si manejamos una espiritualidad del siglo XII, de Mesías y de ungido y de iluminados, o si manejamos una espiritualidad del siglo XXI, donde la gente en su posición se aprieta, lucha, acepta y batalla. Esas son las dos cosas que se están dando, y ese creo yo que es el mismo perfil que se está sucediendo en Perú y en el resto de Latinoamérica. Algunas palabras finales, Emeterio, el mensaje sobre la vigencia del capitalismo, sobre la vigencia de ese capitalismo ante el obrero sindicalista que piensa que todavía el capitalista es el enemigo. Sí, bueno, ese en última instancia el problema central. Quería decir dos palabras en relación con lo que dijiste, que es muy básico, muy importante, de las dos espiritualidades. Yo creo que hay un elemento allí que hay que tomar mucho en cuenta, y es que la situación de Venezuela y de América Latina, que no completé esa respuesta, que era parte de tu pregunta anterior, en Venezuela y en América Latina, esa masa inmensa de pobreza va acompañada de niveles culturales muy elementales, y querrámoslo o no, eso inclina la balanza del lado del liderazgo y de la espiritualidad mesiánica y del gran líder que va a salvar. Pero volviendo a tu última pregunta, el problema fundamental del capitalismo que se debate hoy, y que espero que el caso peruano ponga muy contundentemente sobre la mesa, es la necesidad por fin de que América Latina asuma la modernidad, y eso es parte de la modernidad, el capitalismo, asuma la modernidad, asuma la producción masiva de bienes y servicios, esta cosa lamentable que cada cierto tiempo vemos en la prensa respecto de Haití o respecto de África, esa miseria inmensa en un mundo que ya es capaz de producir bienes y servicios en forma desproporcionada, y que evidentemente está clamando por cambios radicales en la estructura política, en la concepción política, pero sobre todo en la concepción ideológica, moral de la sociedad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta breve conversación sobre el capitalismo que disfrutamos con todos ustedes. Los invitamos a chequear en el control remoto de Cool Channel TV, a seguirnos en Twitter, @Cool Channel TV, y a disfrutar de toda la programación que trae su canal por internet, donde quieras y cuando quieras. Hasta una próxima oportunidad.